El cuarto tema de dibujo técnico corresponde al tema de acotado. Cuando en dibujo técnico hablamos de acotado, hacemos referencia es a dimensionar una pieza o a ubicar las medidas que se tienen a lo largo de toda la figura. Entonces, la cota, cuando decimos o hablamos de las cotas, la cota es el número o es la medida, el valor numérico que vamos a tener de una longitud determinada. Para poder ubicar entonces una cota, inicialmente debemos de trabajar con unas líneas que son líneas de extensión. Las líneas de extensión son las que estamos viendo en este momento en color rojo y son las que me indican desde dónde hasta dónde yo debo de medir. La línea de extensión se dibuja con lápiz 2H. No debe tocar la figura como tal, o sea, debe haber una separación alrededor de unos 2 milímetros y sobresale más allá de la terminación de esta flecha también unos 2 milímetros adicionales. La línea de cota, que es la línea que estamos viendo en color rojo y en horizontal, es la línea que finalmente va a llevar la distancia. Esta línea es la que me indica cuál es la longitud total de la figura. Ahora, a lo largo del curso hemos hablado que hemos trabajado con dos normas. Una corresponde a la norma ANSI, que ya habíamos hablado que es una norma americana, y la norma ISO, que es una norma europea. O sea, si bien, digamos, las consideraciones para poder acotar las figuras son muy similares tanto para la norma ANSI como para la norma ISO, yo no debería mezclar ambas en una sola figura. O sea, si yo selecciono o elijo acotar en una norma ANSI, todas las cotas o todas las medidas que yo voy a tener en la figura van a ser solamente en norma ANSI. Muy bien. Inicialmente vamos a explicar la norma ANSI. La principal unidad de medida de la norma ANSI son las pulgadas. ¿Cómo se ubican las cotas? Entonces, yo voy a mostrar o voy a decirle en este momento al programa desde dónde hasta dónde yo voy a dimensionar una pieza. Entonces, aquí nos damos cuenta que las líneas de extensión, que son estas líneas que estamos viendo en vertical, no están tocando la figura. Ahora, ¿qué distancia vamos a tener aquí? Vamos a tener una distancia alrededor de 2 milímetros. De igual manera, la línea o el pedazo de línea que sobresale más allá de la flecha también debe sobresalir alrededor de unos 2 milímetros. Características de la norma ANSI, y es que la cota va en pulgadas y siempre en la mitad de la línea. También es que independiente de la dirección que tenga la cota, el valor siempre va a ser vertical. Siempre entonces este número que tenemos acá, que es el valor de la cota, vamos a ubicarlo horizontal y en la mitad de esta línea. La distancia que debe existir entre la figura y la cota como tal, esta distancia debe ser alrededor de unos 7 a 9 milímetros. De igual manera, si yo voy a poner entonces varias cotas, la separación que existe entre una y otra debe ser también de 7 a 9 milímetros. Hay una manera de acotar, que es la que estoy acotando en este momento. Esto se le llama acotado escalonado. Y el acotado escalonado debe de hacerse siempre iniciando desde la menor distancia y vamos aumentando progresivamente hasta la mayor. La separación que existe entonces en este momento entre la figura y esta, que es la primera cota, debe ser una separación de 7 a 9 milímetros. Y esa misma distancia vamos a tratar de conservarla entre cota y cota. O sea que la distancia que existe entre esta figura y la distancia que existe entre esta otra cota debe ser también igual, de 7 a 9 milímetros,
y de igual manera entre esta cota y esta cota. Aquí podemos notar que nos está tocando la figura. Siempre debe existir una separación. Cuando vayamos a ubicar cotas, yo no puedo tener dos cotas iguales. O sea, en este caso tenemos un valor que es 2.859 que se está repitiendo al otro lado. O sea, esto quiere decir que alguna de las dos distancias me está sobrando y que yo podría eliminarla. Cuando vayamos a acotar, como en este caso, circunferencias o algún detalle que exista dentro de la figura, debo tener en cuenta que siempre las circunferencias o los segmentos de circunferencia, como lo puede ser este radio, se van a acotar teniendo en cuenta la distancia de su centro. O sea, yo debo de poner las coordenadas cuánto existe o qué altura existe desde la base de la figura hasta el centro y desde un borde hasta el centro de la figura, para que nosotros podamos ubicar fácilmente esta figura. O sea, yo puedo ubicar desde el centro al borde qué distancia hay en vertical. También debo especificar desde el centro al borde qué distancia hay en horizontal. Con este par de medidas yo ya puedo ubicar el centro de esta circunferencia. Ahora la separación vamos a darla entre centros. Cuando tengamos circunferencias completas, siempre vamos a acotarla con el valor del diámetro. Y aquí debemos de resaltar algo. Y es que esta flecha que está tocando el perímetro de la circunferencia siempre debe apuntar hacia el centro. Por el contrario, en aquellos casos que yo debo de acotar con segmentos de circunferencia, llámese media circunferencia o un cuarto de circunferencia, no vamos a acotar con el valor del diámetro, sino que vamos a acotar con el valor del radio. Y de igual manera, la flecha debe apuntar siempre hacia donde quedaría el centro de la circunferencia. En este caso, por tratarse de dos circunferencias con el mismo valor de diámetro, solamente debo de acotar una de las dos. Cuando yo pongo las cotas en una figura, yo debo de tratar de mostrar la mayor cantidad de detalles posibles. Si tengo varias vistas, entonces todas las cotas se deberían de repartir uniformemente en todas las vistas que yo deba tener. De esta manera es el acotado ANSI. Entonces hay que resaltar que todas las cotas van en pulgadas, que el valor numérico se encuentra en la mitad de la línea y que independiente de la dirección que tenga la cota, siempre el número va a ir horizontal. Ahora, para acotar en la norma ISO, vamos a tener en cuenta las mismas consideraciones para la norma ANSI, es decir, que la distancia que exista entre la pieza y la primera cota debe ser igual a 7 y 9 milímetros. Que si voy a acotar de manera escalonada, la distancia que va a existir entre las cotas también va a ser igual entre 7 y 9 milímetros. Que no debo repetir cotas, que si yo quisiera ubicar o posicionar el centro de la figura, siempre debo relacionarlo con respecto a un borde o una de las esquinas, y vamos a dar siempre tanto el valor vertical como el valor horizontal y la distancia entre centros que existe entre cada una de las cotas. Al ser una norma ISO, sabemos que su valor es en milímetros. De igual manera, al acotar entonces círculos completos, siempre los acotamos con el valor del diámetro
Esta es otra forma que yo puedo utilizar para acotar, es desde dentro de la figura. Y si voy a acotar la parte externa o un cuarto de circunferencia, media circunferencia, vamos a acotarlos con el valor del radio. Característica importante de las cotas en la norma ISO. Noten que siempre el número va sobre la línea. Siempre el número va sobre la línea y siempre va a tener la dirección que tiene la cota. En este caso la cota es horizontal, por ende el valor numérico también debe ir horizontal. En este caso el valor de la cota es vertical, así que el valor numérico vamos a tenerlo vertical. Y como en este par de casos en que la línea de cota es inclinada, entonces el valor numérico también va a llevar siempre la misma dirección. Ahí podemos apreciar básicamente, siendo la misma figura, cómo se acota tanto para la norma ANSI como para la norma ISO.